Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Proyecto Ballena, una iniciativa del Centro Cultural Kirchner que busca ser un punto de encuentro entre diferentes actores de la vida política y de la cultura de América Latina. A lo largo de todo este año, Proyecto Ballena intentó e intentará, porque todavía quedan algunos meses, tratar de algunos debates y tensiones que se desprenden del significante tierra. En esta edición del 2021, el significante sobre el que estuvimos y que estaremos trabajando es el de tierra. Ya en octubre del 2021, la pandemia y la vacunación nos está permitiendo algunas instancias de presencialidad, por suerte, pero con aquellos y aquellas que viven en otros países todavía tenemos que mantener estas instancias virtuales, y es por eso que esta entrevista conversada va a ser transmitida por el canal de YouTube. Hoy tenemos el enorme gusto y placer y privilegio de conversar con Mary Louise Pratt. Ella es profesora de literatura latinoamericana y de teoría cultural en la Universidad de Nueva York. Tiene numerosas publicaciones, algunas de las cuales vamos a estar comentando en esta entrevista. Y nos interesó conversar con ella porque viene trabajando hace mucho tiempo sobre temas y enfoques que de alguna manera estuvimos y vamos a estar conversando en Proyecto Ballena. Por ejemplo, la necesidad de repensar el colonialismo y las huellas, imperceptibles muchas veces, que todavía en el presente podemos encontrar, así como también la perspectiva de género y la necesidad de estudiar los imaginarios. Mary Louise Pratt, te damos la bienvenida a Proyecto Ballena. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Es un honor estar con ustedes. Mary Louise, queríamos arrancar esta conversación trayendo uno de tus trabajos, que es el libro Ojos Imperiales, Literatura de Viajes y Transculturación. Ahí se sostiene, entre otras cosas, que la colonización del mundo por parte de Europa fue una colonización de los cuerpos, pero también de las mentes y los espíritus. Entonces nos interesaba, para comenzar a conversar, preguntarte bajo qué ideología, bajo qué mirada se sostuvo esta colonización de parte de Europa, de gran parte del planeta en los siglos XVIII y XIX, y si de alguna manera qué papel cumplió la tierra, la naturaleza, en esta cosmovisión colonizadora. Sí, o sea, ¿cuál es la mirada imperial? En términos de proyectos ideológicos y espirituales, obviamente, dentro del colonialismo europeo funcionó como un principio súper importante la cuestión religiosa, el expansionismo del cristianismo, que acompañó a la colonización. Pero el motor de la colonización fue la expansión del capitalismo, ¿no? Y entonces el proyecto extractivista que empezó con España en el Nuevo Mundo antes, y que ahora seguimos viviendo, ¿no? Como parte de la vida continua de la colonialidad. Y ese proyecto y el proyecto expansionista y extractivista fue acompañada por un elemento que estudio mucho en el libro Ojos Imperiales. El libro arranca en el siglo XVIII con los proyectos intelectuales de sistematizar la naturaleza, ¿no? El proyecto con Linnaeus y muchos más. Y con una mentalidad, con una actitud clasificadora, ¿no? Que la idea era clasificar. La manera de conocer la naturaleza era clasificando, tomando cada elemento independientemente y poniendo en un cuadro, ¿no? Con sus relaciones con otras especies relacionadas. Y entonces esa mirada sobre la naturaleza, obviamente por un lado apoyaba el extractivismo, porque se identificaban los elementos que uno quería extraer de cada especie, pero ocultó por completo lo que estamos redescubriendo ahora, que es la profunda conectividad de todo lo que es, todas las cosas que viven en el mundo, ¿no? Todas las especies, plantas, animales, y nuestra propia conectividad con esos elementos.
Entonces, la ciencia occidental, la botánica, la biología, la ciencia occidental produjo esa lectura desagregada, atomista de la naturaleza, que justamente como nos incapacitó para imaginar el mundo como la conectividad del mundo, la interdependencia de todo con todo, la comunicabilidad que hay entre una especie y otra, entre un animal y una planta. Entonces se entiende ahora, esa es la genealogía de la pérdida, ¿no? De todo lo que estamos ahora intentando recuperar en el proyecto ecológico y ambiental. Mary, y muchos ambientalistas, a partir de la crisis actual, ¿no? Que quizás se hizo mucho más evidente con el COVID, pero que claramente ya venía, proponen de alguna manera que esta crisis y el COVID son resultado de eh, una forma de entender a la tierra y a la naturaleza como recurso, ¿no? Como aquello de lo cual extraer riqueza meramente, únicamente. Esta concepción está atada a ese periodo, digamos, que tiene que ver con la expansión del capitalismo y con lo que vos estás mencionando, entender a la naturaleza como algo clasificable, divisible, etiquetable, ¿no? De alguna manera viene desde ahí esa concepción de la tierra y la naturaleza como algo de lo cual únicamente extraemos riqueza. Claro, está muy vinculado. Ahora, esa actitud es muy antigua, también está en la Biblia, ¿no? En Génesis, en el momento en que el Dios dice que todo está a disposición de ustedes, ¿no? Entonces es una actitud bíblica, pero con la expansión del capitalismo, obviamente, se convirtió en una ortodoxia eh, profunda y planetarizada. Um, y creo que sí, cuando se consolidó la idea secular del hombre, del ser humano como superior a todo lo demás, entonces ahí se legitimó este tipo de relación, que yo soy y que todo lo no humano estaba a disposición del ser humano, y toda la humanidad no occidental estaba también a la disposición de la humanidad occidental, o el resto de la humanidad necesitaba ser elevada por el hombre superior occidental. Entonces esos son los ejes, ¿no? Del colonialismo y del racismo modernos. Mary, ¿y crees en este sentido que el ambientalismo, de alguna manera, también los feminismos, eh, pueden pensarse como las corrientes decoloniales del presente? Pues también sí, aunque puede haber, hay muchas corrientes de ambientalismo, hay formas de ambientalismo que están completamente compatibles con la explotación de recursos o con la colonialidad, y feminismos también. Pero la idea de que el feminismo y ambientalismo pueden tener um, una corriente o un impacto descolonizador, sí, claro, pueden ser, sí, sí puede ser. Y definitivamente la necesidad de cambio radical en nuestras maneras de hacer las cosas, eh, eso es la fuerza más importante, y esto tiene mucho que ver con el feminismo y con el ambientalismo. En tu libro, entiendo que es tu último libro, me corregirás, Los Imaginarios Planetarios, que se publicó en el 2016, propones el concepto de planetariedad, ¿no? Que de alguna manera puede servir para pensar esta crisis del presente que estamos viviendo. ¿Podrías contarnos un poco de qué se trata ese concepto? Sí, el planeta, o sea, la idea de planetariedad entró en el discurso analítico, creo que justo al momento del milenio, ¿no? De cambio de milenio, por ahí.
empezó a fines de los 90, cuando justamente se veía, se enfrentaba a los límites del vocabulario de la globalización y la globalidad, que había superado a su turno al vocabulario de la mundialidad, ¿no? Y la planetariedad fue, yo creo que el vocablo fue, fue un discurso que ayudó a inaugurar y a centrar la preocupación ambiental en el centro de la conversación interdisciplinaria sobre el estado del mundo, digamos. Entonces, sí, yo creo que la intervención que hizo la planetariedad era justamente traer el tema ambiental, sacar el tema ambientalista de su caja y integrarlo en como la cuestión central para todos. Eso fue, o por lo menos ese es mi uso del término, la posibilidad que veo. Lo ambiental no como un tema más entre otros, sino como algo que atraviesa todos los otros aspectos y el planeta entero, ¿no? Sí, y cambia lo que está en juego, ¿no? Porque lo que está en juego cuando uno piensa desde la planetariedad, lo que está en juego es todo, es todo. Es que no solo los humanos, sino todas las formas de vida basadas en el carbón están amenazadas. Entonces, no es un sistema. La planetariedad no se refiere a un sistema como la globalización, tal vez se refería a un sistema geopolítica económica. No refiere a eso para nada, sino algo más trascendente todavía. Preguntarte también, Mary Louise, sobre algo que venís trabajando, de alguna manera atada a estas preocupaciones, pero que venís trabajando en el último tiempo, que tiene que ver con un enfoque ecológico del lenguaje. Si pudieras contarnos de qué se trata esto que venís trabajando. Sí, la ecología del lenguaje es un tema que me ha interesado desde hace mucho tiempo. Y creo que tiene muchas posibilidades, muchos temas entran en la cuestión de la ecología del lenguaje. Normalmente ahora cuando se habla de la ecología del lenguaje, la primera cosa que se menciona es la cuestión de la extinción de las lenguas como parte del problema de extinción de las especies y qué paralelos hay entre esas dos cosas y en qué términos vale hablar de la pérdida de lenguas como extinción. Y ahí claro, es parte de la crisis, una parte fundamental de la crisis ecológica es justamente la pérdida de lenguas, ¿no? Que está ocurriendo a un nivel muy acelerado en el mundo ahora. Y claro, entonces uno plantea preguntas como cuando una comunidad o un grupo social pierde su lengua, es porque algo muy fuerte ha intervenido en la cadena por la cual esa lengua pasa desde una generación a otra, ¿no? Entonces algo ha interrumpido esa cadena de transmisión y la interrupción de esa cadena es la única manera que un idioma, una lengua puede desaparecer. Y es incapaz de reproducirse por alguna razón. Y esa razón tiene que ser una intervención grande en la trayectoria del grupo, en la vida social, económica. Puede ser la llegada de los colonialistas, puede ser la llegada de la industria extractivista, ¿no? Que destruye el ambiente y la lengua de la comunidad está radicada en ese ambiente igual que los árboles y las plantas. Entonces las lenguas viven en geografías, ¿no? en ambientes. Entonces es muy interesante pensar y estudiar ese proceso y ver
al mismo tiempo cómo los grupos, las comunidades, no solo conservan su lengua, sino cómo redefinen su relación con su lengua. Cuando la lengua deja de hablarse como del medio cotidiano del grupo, igual el grupo encuentra otras maneras de conservarla, de valorizarla, de honrarla. Se conserva muchas veces en los rituales y en textos. Ahora con la cibernética las comunidades son capaces de documentar de manera muy exhaustiva a sus idiomas y entonces conservan archivos así. Yo recuerdo que un grupo en Estados Unidos una vez me dijo, hemos dejado de hablar nuestra lengua, pero pensamos en ella como pensamos en los antepasados, que está aquí a nuestro lado enterrado y puede despertarse en cualquier momento. Entonces me pareció es otra metáfora, pero muy bonita y igual de válida que la metáfora de la extinción. Entonces, eso es una parte de la ecología lingüística. Y claro, a diferencia de las especies, cuando una lengua desaparece, no es que la comunidad se quede sin lengua, ¿verdad? Cuando un idioma o una lengua desaparece es porque ha sido sustituida por otra ha llegado, ¿no? Y ahí hay también una problemática lingüística muy interesante porque aunque una comunidad adopte otra lengua que es una lengua más poderosa, digamos, que la suya, muchas veces, en la mayoría de los casos es una lengua que está vinculada con un contexto más amplio. Cuando una comunidad entonces adopta esa lengua dominante como suya, igual no es una cuestión simplemente de sustitución de uno por otra, porque en cualquier comunidad hay muchas cosas que solo pueden ocurrir en la lengua originaria, ¿no? Rituales, saludos, muchas cosas. La vida, todo cambia, ¿no? Nada es lo mismo, ¿no? Igual, eso es lo que pasa. La comunidad, con la pérdida de la lengua, se pierde mucho más que un sistema gramatical, obviamente. Otro aspecto de la ecología lingüística que me ha interesado mucho ha sido la cuestión de las lenguas viajeras, como las llamo, ¿no? Que cómo las lenguas viajan. Y el hecho de que si uno viaja, tú no puedes dejar atrás a tu idioma, ¿no? Cuando la gente emigra, las lenguas emigran también. Y entonces hay todo un tema de estudio sobre qué pasa cuando una lengua llega a un nuevo contexto, cómo se adapta, cómo se radica, cómo se transforma y qué nuevas funciones adquiere, etc. Entonces es otra serie de problemas, de cuestiones interesantes con la ecología. Y por fin hay el tema... se usa el tema ecología lingüística también para hablar del uso de la lengua dentro de una comunidad, dentro del uso, o sea, cómo se distribuyen las capacidades lingüísticas, cómo se cuida la lengua. Y ese es un aspecto de la ecología lingüística que muy poca gente lo trabaja ahora porque ha sido un poco cuestionado el campo antes, pero estamos viendo ahora con toda la problemática de la desinformación, por ejemplo, la política que estamos viviendo en Estados Unidos ahora está súper determinado por la difusión de mentiras, ¿no? Por medios de acceso público. Entonces, esta cuestión de que es un ejemplo muy concreto, muy importante de la ecología lingüística dentro de una lengua. Cómo se maneja la mentira, cómo se castiga la mentira, cómo se reconoce la mentira, cómo se la legitimiza, porque aquí ha sido legitimada, ¿no? Y eso provoca un cambio social, político muy grande, muy grande. Entonces,
pero sí es ese es otro ramo, ¿no? de la rama de la cuestión ecológica con la lengua. Es interesantísimo el enfoque porque de alguna manera permite justamente entender que la cuestión ambiental está lejos de poder reducirse a el reciclado, ¿no? A cuestiones que a veces desde ciertos discursos ligados al ambiente tratan de reducirlo únicamente a ciertas prácticas, más bien, si se quiere, hasta superficiales, ¿no? Y de esta manera nos estamos dando cuenta que es una cuestión, como decías vos antes, que atraviesa a absolutamente todos los aspectos de la vida, ¿no? Quería preguntarte, retomando esto, por Proyecto Ballena han pasado diferentes intelectuales que han propuesto que de alguna manera América Latina es una región que justamente por sus comunidades indígenas, por sus saberes ancestrales, por sus lenguas, ¿no? que hay en diferentes partes de la región, tiene algo para aportar respecto de una salida ambiental diferente a la crisis actual. Vos sos una estudiosa de América Latina, entonces me gustaría preguntarte si crees que hay algo en particular en esta crisis de la humanidad que se está atravesando en el presente que América Latina tiene para dar como respuesta, como transición. Eso por un lado, y por otro lado preguntarte qué te llevó a estudiar América Latina. Uf. Sí, mira, obviamente Latinoamérica tiene mucho que aportar lo está aportando, ¿no? El pensamiento ecológico latinoamericano es candente y y así que sí. Y precisamente por la enorme variedad de la problemática en América Latina, por las diferencias geográficas, históricas, sociales, la diversidad de América Latina significa que su aporte es más rico y más complicado, porque creo que la cuestión ambiental, aunque solemos resumir todo dentro de la idea del antropoceno, la verdad es que el problema de la degradación ecológica se está viviendo de manera muy diferentes en diferentes sitios, ¿no? Y entonces, y en diferentes sitios, entonces, esa degradación o esa va a producir diferentes posibilidades, porque el cambio climático produce también posibilidades nuevas, de cosas malas o buenas, pero nuevas. Y esas posibilidades difieren de un sitio a otro, de un contexto a otro. Entonces, la diversidad, América Latina casi resume la enorme, o nos permite enfrentar la enorme diversidad y de la cuestión, de la problemática. Y yo creo que eso es súper importante y muy útil. Y además, obviamente, muchos intelectuales latinoamericanos están produciendo los saberes alternativos, están consolidando los saberes alternativos que son esenciales para diseñar y pensar futuros diferentes de los que que podemos ver ahora. Y eso es una intervención muy, muy esencial. Mary, y respecto de América Latina, también preguntarte, acercarte una impresión que es, de alguna manera, esta diversidad que vos marcabas, también muchas veces, por lo menos desde Argentina, se ve como cierta fragmentación de la región, ¿no? Esta cuestión de pequeñas naciones a las que muchas veces le cuesta pensarse dentro de un marco regional latinoamericano, ¿no? Que más bien se piensan como cuestiones aisladas. Solo en determinados procesos puntuales de la historia eso parece correrse y se llega a armar una trama mayor, vasos comunicantes, políticos, culturales, entre diferentes países. Quería preguntarte si esta fragmentación que hay en nuestra región de alguna manera se puede asociar al proceso colonial, neocolonial, no sé bien ahí cómo llamarlo, pero de alguna manera que se ha impregnado en los imaginarios de América Latina con una mirada quizás colonial o neocolonial, ¿no? Algo de esa fragmentación, digo también pensando que es una región que tiene una historia en común muy importante, entonces llama más la atención esta fragmentación de los últimos tiempos. Mira,
Estudiando América Latina desde el norte, yo entré en el estudio de América Latina desde Canadá, donde yo crecí y me eduqué. Y mi fascinación con América Latina empezó en la universidad. Eh, pero una cosa que se destaca cuando uno contempla América Latina desde acá es, sí, qué tan fuerte es la cuestión de la nación. Y que cada país busca tener y tiene su propio mito nacional, inclusivo que su nacionalismo, sus símbolos, y los países se distinguen por esas cosas, ¿no? Y justamente la producción de los saberes hasta ahora, hasta el momento cibernético, la producción de los saberes sobre América Latina era completamente definida por los países, ¿no? Y si tú vivías en Ecuador, no había manera de estudiar México. Estudiabas Ecuador. Los mexicanos estudiaban México. Y cuando viajaba, yo tengo muchos recuerdos de cuando viajaba en América Latina, cuando iba de un país a otro, siempre iba con la maleta llena de libros, porque la gente en Bogotá, cuando decías que ibas a Lima, te traían los libros para distribuirlos a los amigos en Lima, porque no había manera de hacer llegar un libro desde Bogotá a Lima, no había manera. El costo era, el correo no funcionaba de manera segura y el costo era inmenso. Entonces, yo andaba como una mula de libros y era así, ¿no? Siempre era la manera de distribuir tus cosas. Entonces, aún así, la producción de saberes se mantenía realmente muy encerrada por las fronteras nacionales. Y claro, las universidades eran también nacionales. Entonces, sí, eso ha sido una característica. Ahora, la idea de que de alguna forma América Latina debería ser una unidad, una totalidad integrada, no lo veo como una cosa ni necesaria ni necesariamente deseable, pero es que las grandes diferencias y distancias tienen que ver mucho con diferentes historias. La zona andina tiene una historia precolonial muy especial, muy particular. Y una ciudad como Buenos Aires nació del colonialismo, ¿no? No tiene una historia precolonial. Entonces sí se vive, la gente está viviendo muchas historias, los lugares están viviendo historias diferentes. Entonces no me sorprende. Ahora, es cierto también que la fragmentación, por ejemplo, en Centroamérica, la fragmentación ha sido obviamente una operación imperial, ¿no? Para ejercer control para norteamericanos sobre el hemisferio, ¿no? Así que existe eso también. Y además desde Argentina, sobre todo de Buenos Aires, a veces da la sensación que gustan más de creerse asociados a Europa que a América Latina, ¿no? Entonces me parece que hay algo también de cierta colonización. Exacto, sí. Ese es el legado colonial en Argentina, sí. Mary, y quería leer un fragmento de la introducción del libro Los Imaginarios Planetarios, donde de alguna manera das cuenta de la necesidad de estudiar, trabajar los imaginarios para pasar a preguntarte algo del presente. Dice así: el trabajo imaginativo no es una dimensión secundaria de la existencia humana, sino un aspecto constitutivo sin el cual el comportamiento de los individuos y las colectividades permanecería completamente indescifrable. Y luego más adelante dice: claro, la imaginación puede ser tanto un instrumento de libertad como de coerción. Las ideologías pueden amplificar y estrechar los horizontes. El manejo de los imaginarios y de los significados es una principal forma de poder y un espacio de lucha en cualquier sociedad institucionalizada. A partir de la importancia que vos les das de estudiar los imaginarios,
las luchas que encontrás alrededor de los imaginarios son luchas de poder, digamos. ¿Cómo analizás la lucha por los imaginarios en el presente, desde el presente? Bueno, yo creo que es un principio general que la gente actúa en el mundo según imagina el mundo. Y un- yo trabajo esa idea, por ejemplo, desde el trabajo de una filósofa australiana que se llama Elizabeth Gross. Y Gross tiene un ensayo muy interesante sobre los conceptos. Y su definición de los conceptos, ella sigue más bien a Deleuze y Guattari en eso. Su definición del concepto es que los conceptos son herramientas que nos permiten imaginar futuros diferentes del presente. Y entonces, y el concepto, entonces, un concepto no se valoriza según si sea verdadero o falso, porque no son verdaderos o falsos, sino que son instrumentos que permiten o no permiten o cohiben, ¿verdad?, las posibilidades de imaginar futuros alternativos. Y entonces hay una ecología, digamos, de los conceptos también, porque un concepto si un concepto ofrece, tiene posibilidades emancipatorias, posibilidades productivas para la supervivencia del mundo. Podemos valorizar un concepto según las posibilidades que permiten, ¿no? Las cosas que los imaginarios que anima. Y, y hay conceptos que no ayudan o que mistifican, por ejemplo, distorsionan las cosas. En el libro hay un ensayo que escribí sobre la modernidad y la manera en que el concepto de la modernidad sirvió para conservar una estructura, un sistema de explotación, ¿no?, y de extracción bajo una ideología completamente mistificada, ¿no? Y solo se desmistificó realmente en América Latina en los 80s, ¿no? 70s y 80s. Entonces, también los imaginarios es por la imaginación que uno forma la idea de lo que es posible para él en el mundo, que el individuo forma la idea de qué es lo que es posible para mí en el mundo. Y, y entonces, claro, es que no hay actuación sin función del imaginario, sin anticipación de lo que está por venir, que no ha venido, pero que está por venir. Entonces estamos en la vida cotidiana, a cada momento, usando esa capacidad que tenemos de imaginar futuros, pero la construcción de imaginarios son espacios que invitan a la gente a ocuparlos, son futuros, invitaciones a ocupar un cierto futuro, y ese futuro puede ser un futuro bueno para ti o malo para ti. Así que me hubiera Buenísimo. gustado tener un ejemplo más concreto, pero no lo No, pero tengo. está muy bien, está buenísimo. Y te hago una consulta más, una pregunta más respecto del presente, pero también atado a tus trabajos. Tus fuentes de estudio, sobre todo en el libro Ojos Imperiales, fueron escritos de viajeros, ¿no? Y en la actualidad, de alguna manera, la figura del viajero, la del turista, está atada, está como connotada en el presente por el portador del virus, ¿no? Y al mismo tiempo la vacunación que aparece como un pasaporte para poder emprender un viaje. ¿Qué reflexión te merece esta nueva connotación respecto del viajero, a diferencia del viajero con el que vos trabajaste de los siglos XVIII y XIX? Ay, sí, qué interesante es ahora con el virus, con la pandemia. No sabemos, es obvio que la movilidad va a cambiar, a ser transformada por la pandemia y no sabemos cómo todavía, ¿no? Pero los estudios de viaje y viajeros me llevó a plantear un campo más amplio que sería estudios de movilidad, ¿no? Y,
y eso sería estudiar quién va y quién se queda, ¿no? Y cuál es la relación entre los que van y los que se quedan. Y entonces, en cuanto, si uno piensa ahora el turismo dentro del estudio de la movilidad, sí, es muy interesante para mí como el viaje aéreo ha perdido su atractivo, ¿no? Su atracción ahora con la pandemia. Subir en el avión ahora se experimenta como una cosa peligrosa, incómoda, desagradable, incierta. Y entonces todo lo que era el festejo del turismo, que era el consumo de la diversidad, ¿no? Con el cuerpo. El turismo es una forma de consumo donde uno usa el cuerpo para consumir en otros sitios. Pero el turismo no va, yo no creo que se recupere de la pandemia, no creo que va a haber una vuelta al turismo masivo que existía antes. Y por otro lado, la nueva movilidad es la de los migrantes, ¿no? Y estas migraciones masivas, organizadas por medios cibernéticos también, por medios sociales y por una industria de traficantes, pero motivada por la cuestión, por necesidades sociales, económicas y muchas veces ambientales. Yo creo que esa es la onda del futuro en el mundo y lo que estamos viendo ahora me parece gravísimo, un problema gravísimo que no está siendo tomado en cuenta en la medida en que tendrá que ser, porque estas migraciones masivas ahora de haitianos viniendo de Chile al borde de Estados Unidos porque por teléfono o por WhatsApp alguien dice que la frontera está abierta y vienen. Yo creo que estas migraciones masivas necesariamente van a continuar porque mientras se va degradando el ambiente en las tierras calientes del mundo y en los países pobres. Entonces, el viaje, sí, la movilidad humana, las formas que toma, está ahora en el nuevo milenio, está en un proceso de fluctuación increíble. Y es un reto, es un enorme reto político, ético, ecológico, en todos los niveles. Es un enorme reto que todavía no sabemos enfrentar. Sí, es muy interesante, pero también horrible. Y muy inmediato, ¿no? A veces las cosas que suceden muy inmediatamente son difíciles también de elaborar, ¿no? Quizás hace falta un poco de Sí, tiempo. es fácil ahora imaginar un mundo donde es un lujo no tener que viajar, Claro, ¿no? claro. Quería preguntarte por un actor de la vida actual, del presente, que es la figura del Papa Francisco, que de alguna manera, bueno, pertenece a una institución, ¿no? La Iglesia Católica, que fue parte del proceso de colonización de América, de América Latina, pero que al mismo tiempo es una figura que desde lo discursivo, también a veces desde su accionar, parece ser una de las críticas que con más fuerza se están dando en el presente respecto del neoliberalismo. Si tenés algún tipo de reflexión sobre su figura, porque además tiene un discurso donde lo ambiental es una de sus preocupaciones centrales, ¿no? Entonces, bueno, preguntarte alguna reflexión respecto de esta figura. Es una figura muy interesante. Ustedes lo conocen mejor que el resto del mundo. Y no sé si se sorprendieron. A mí me sorprendió con todo lo que sabía, que había leído sobre el Papa antes de ser Papa. Me sorprendió que saliera tan agresivamente y espero que está muy bien protegido para decir que está rodeado de gente que lo apoye, que lo ayude, porque puede quedarse muy, muy solo, ¿no?
pero creo que para mí sus intervenciones son muy productivas, valientes, eh, y, sí, se ha puesto, diríamos en inglés, se ha puesto por el lado de Los Ángeles. Meaning Los Ángeles, no la ciudad de Los No, Ángeles. claro. Buenísimo. Y te quería preguntar, Mary, antes hablabas de la posibilidad de imaginar futuros. eh, y lo cierto es que en el presente la posibilidad de imaginar futuros por parte de la centroizquierda, los proyectos progresistas, parece ser más complicado que quizás para las derechas, ¿no? Que quizás sí tienen un proyecto más claro. Eh, Escuché en una presentación de tu libro, Los Imaginarios Planetarios, que decías algo respecto de corrientes descoloniales, perdón, anticapitalistas y antipatriarcales o despatriarcales, ¿no? La necesidad de que estas tres corrientes de alguna manera eh, imaginen un futuro, pero a la vez la dificultad de imaginar un futuro con esas características, ¿no? Decolonial, anticapitalista y despatriarcal. Efectivamente hay una dificultad en el presente para imaginar un futuro posible. ¿Crees que esta dificultad de pensar un futuro deseable nos mete en un problema político y cultural? ¿O te parece que sencillamente es así y en todo caso se trata de ir construyendo ese futuro? No, esa es una pregunta muy linda, muy importante, muy difícil. Estuve esta semana en un grupo, en un taller de escritura, donde un joven dijo que el gran reto para él en la Tierra con relación a la cuestión ecológica es que como joven, dijo, como joven, el problema que yo quiero enfrentar es como joven, cómo construyo algo, cómo construyo un futuro en un mundo que está en degradándose, ¿no? En decline, en declive. Y me di cuenta, y claro, que esa cuestión generacional es muy importante, porque la gente como yo, el mundo está muriendo y yo también, o sea, nosotros vamos a la par con la degradación del mundo, pero los jóvenes, mis hijos, mis nietos, es otra cosa, van en contra del ritmo, o sea, tienen que buscar hacer algo, construir algo. Y escuché una charla de una gran figura, la antropóloga Anna Tsing, no sé si conocen sus libros. Ella es absolutamente brillante. Y habló y ella subrayó que ahora que estamos enfrentando degradaciones, pérdidas, es importante, sin embargo, es más importante que nunca crear y encontrar formas válidas de gozar el mundo. Es más importante que nunca saber honestamente y sinceramente amar el mundo, tener formas de sorpresa, de felicidad, de belleza. Y ella dice, tenemos que aprender a apreciar la belleza que emerge del mundo dañado, ¿no? Del damaged planet, de las ruinas. Y ver ahí cómo, porque si no, no vamos a salir, no vamos a poder construir nada, no vamos a salir, si no lleva al desespero y a la pasividad. Y entonces ella subrayaba ese hecho de que la intervención humana que daña una ecología crea la posibilidad, la necesidad de que surja otras cosas. Y entonces tenemos que estar muy conscientes de eso y siempre estar viendo cuáles son esas otras cosas que están apareciendo en las ruinas del daño hecho. Y entonces es cuestión de aprender a observar, no solo lo que esperamos ver, pero observar qué más está ahí.
y ella trabaja de manera muy lenta para estar, para darse tiempo de ver las cosas que sus ojos no están acostumbrados a ver, ¿no? Y entonces eso es más o menos una manera de pensar la cuestión de la futuridad en un planeta que se derrumba. Y en la introducción de ese libro también mencionas una autora, que no recuerdo ahora el nombre, mal por mí, que dice algo respecto de que el futuro son aquellos pasados que no fueron, ¿no? Aquellos pasados que no sucedieron. Sí, esa es la filósofa Elizabeth Gross otra vez. Y ella dice que el pasado, obviamente, está, está lleno de posibilidades no realizadas, inevitablemente. Y entonces que las posibilidades que tenemos en el futuro derivan de las posibilidades no realizadas en el pasado. Y no significa que hay que ver en el pasado lo que podemos hacer, hay que recuperar el pasado y traerlo al futuro, hay que volver a lo que no, no es eso, sino sino estudiar el pasado, aprender a pensar en las cosas que no ocurrieron, ¿no? Y por, por cualquier razón. Y, y pensar los futuros desde allí, o ver esas posibilidades no realizadas en el pasado. Sin embargo, Gross dice, y eso es importante, que el cambio radical que necesitamos, hablando del patriarcado, hablando de colonialidad, hablando de ecología, los cambios radicales que necesitamos para realmente transformar esos sistemas son para nosotros ahora inimaginables. Que precisamente porque somos productos de los pasados que nos han producido, somos incapaces, y nuestros imaginarios son incapaces de imaginar la total transformación. Y es cierto, o sea, no sabemos cómo sería una sociedad despatriarcalizada. Igual con la cuestión de la descolonización. ¿Cómo es una sociedad descolonizada? ¿Cómo sería el mundo transformado sin colonialidad? No es algo que podemos, es algo que podemos esperar, pero no es algo que podemos conocer o imaginar de manera completa, ¿no? Porque somos productos de lo que nos han producido. Entonces trabajar hacia futuros alternativos es trabajar hacia algo que tú desconoces. Pensaba que era interesante también lo de esta autora porque de alguna manera ayuda a quebrar esta concepción del tiempo lineal y evolutiva que de alguna manera también se desprende de los siglos XVIII y XIX, ¿no? Y que de alguna manera las comunidades que estaban en América no tenían esa concepción del tiempo y que, bueno, estamos ahora completamente tomados por eso, pero me parecía interesante que ante la dificultad de pensar un futuro lo del pasado, no para copiarlo o para decir hay que volver a eso, pero que bueno, que la relación entre pasado y futuro empieza también a quebrarse un poco, ¿no? Ya no es la mirada evolutiva y lineal que se ha impuesto desde Europa, ¿no? Y en este sentido, preguntarte, Mary Louise, algo respecto a la idea de desarrollo, ¿no? Que también es uno de los grandes conceptos impuestos, de alguna manera. Eh, Y en esta discusión sobre ambiente también es una palabra que está muy en el centro de la cuestión, ¿no? Acá en Argentina en los últimos tiempos, en las últimas semanas, ha habido diferentes discusiones, me imagino que como réplica de una discusión que también se está dando más a nivel global, respecto de aquellos que sostienen que es necesario, como de modo urgente, pensar modos de vida y modos de producción que estén más atentos a lo ambiental, discutiendo con otros sectores que proponen que, por el contrario, en sociedades tan desiguales como las latinoamericanas, donde hay hambre, donde hay sectores importantes de la sociedad que están pasando indigencia, lo más importante y lo más urgente es conseguir capital, conseguir dólares
que permitan sacar a esta gente, a estos sectores sociales, de las condiciones paupérrimas en las que viven, ¿no? Y bajo esa idea dicen lo que hay que impulsar y fomentar y profundizar es esta idea de un desarrollo capitalista que permita justamente esta entrada de capitales, y muchas veces esas miradas sobre el desarrollo son miradas que proponen un desarrollo sustentable, un desarrollo verde. Quería preguntarte entonces si crees que existe la posibilidad de un desarrollo de estas características, de un desarrollo amigable con el ambiente, de un desarrollo que no profundice la crisis en la que estamos, o si por el contrario el desarrollo, por ser una concepción y un concepto que viene de las entrañas del capitalismo, digamos, necesariamente lo que hace es profundizar, sea cual sea su color, verde o de cualquier otro color, lo que hace es profundizar la crisis en la que nos encontramos. Ajá. Pues este conflicto entre dos posiciones se resuelve con la idea de la redistribución, que lo que sí es esencial en el mundo es una redistribución de bienes, de todo, ¿no? De servicios, de bienestar, desde los países ricos y los países menos ricos o pobres. O sea, y esa es un poco la idea de que la crisis ecológica se expresa de manera diferente en distintos lugares. En lugares como o sea, la idea de que, yo creo que fue en 1927 o 20 algo, que Gandhi en India dijo que si todo el mundo aspira a vivir como las burguesías en el primer mundo, el planeta está destruido, ¿no? Y eso era obvio a Gandhi en los años 20. Y es cierto que no es posible. Amitav Ghosh recién lo reafirmó, que es imposible aspirar a que todos los seres humanos en la Tierra tengan el nivel de consumo que es absurdo, ¿no? De los países ricos. Entonces eso no puede, de las burguesías, ¿no? Eso no puede ser la meta. Yo creo que hay que, en los lugares, en los países ricos, es necesario una nueva estructura de deseo, donde hay que sustituir el deseo de más con el deseo de menos. Y no es imposible hacer eso, es una cuestión también de imaginarios, ¿no? Y que porque es urgente bajar el consumo en los países ricos, y es urgente subir el nivel de consumo en otros sitios, y el nivel de acceso, y el nivel de bienestar. Así que no veo contradicción entre esos dos, pero sí lo que veo es que es imposible aspirar para todos los seres humanos en la Tierra al estilo de vida de los colonizadores, porque no, el planeta no lo puede sostener, y lo está mostrando ahora, ¿no? Buenísimo. Ya las últimas, Mary, y preguntarte, cuando vos publicaste Ojos Imperiales, fue en el año 1992, año en que se conmemoró el 5º centenario de la conquista de España a América, que de alguna manera fue celebrado, ¿no? En muchos lugares, en muchas instituciones, fue pensada como celebración, como festejo esa fecha. Al mismo tiempo, momento de un neoliberalismo triunfante, ¿no? Caído el muro y la Unión Soviética poco tiempo antes. Sin embargo, es también por esos años que comienza a visibilizarse una crítica, ¿no? Y empieza a emerger las comunidades indígenas como un sujeto político, no por primera vez, sino resurgir, ¿no? Como una identidad política. Bueno, en este contexto, tu libro. Entonces, quería preguntarte si de alguna manera tu libro dialogó con esta coyuntura, si tuviste repercusiones en ese sentido, si crees que sigue siendo hegemónica la mirada de celebrar la conquista de España-América, qué cambios y continuidades hay en el presente, habiendo pasado 30 años respecto de lo que sucedió en esa coyuntura.
Pues lo que yo recuerdo en 92 en América Latina fue más bien la reacción sarcástica muchas veces a la promoción española. O sea, España aprovechó el quincentenario para un poco en un acto de recolonización, ¿no? Asumir otra vez el liderazgo del mundo hispanoparlante, y de repente los institutos Cervantes se abrían y organizaban actividades por todas partes. Y ahora en Estados Unidos, en aquel momento, nosotros estábamos en plena lucha multicultural, donde justamente la hegemonía europea, cultural europea, se cuestionaba desde muchos ángulos. Y yo estaba en California y se cuestionaba sobre todo desde el movimiento chicano y todo el activismo latino en el oeste. Entonces, mi experiencia era más bien notar, como tú dices, de repente la mundialización del activismo indígena encabezado por América Latina con la Declaración de Quito, ¿no? Que fue un documento absolutamente fundamental, una intervención muy importante. Y a partir del activismo en la ONU también durante los 80s para consolidar la cuestión de derechos indígenas y cosas, etcétera. Entonces, lo que yo disfruté, digamos, ese año del 92 fue las respuestas humorísticas y sarcásticas. Y recién acabo en el nuevo libro hay un ensayo sobre, no sé si conoces la película española También la lluvia, de Isiar Boyaín, donde un equipo de filmación de España va a Cochabamba, Bolivia, para filmar una reactuación de la conquista del Caribe. Y la película estudia la manera en que los españoles, llegando allí, de repente en el mundo de ahora reactúan sus papeles en el drama colonial, en la vida cotidiana, el tema es la colonialidad de la realidad ahora y su incapacidad de controlarlo en sí mismo. A mí me gusta mucho la película. Pero sí, el 92 fue un momento, yo creo que ahí ese año ocurrió un cambio importante, y que España en realidad no logró. Detonó cosas muy diferentes de lo que esperaba detonar. Sí. Esa palabra, quería comentar que esa palabra colonialidad es un vocablo que encuentro muy, muy útil ahora, porque permite pensar lo colonial no como un sistema, sino como una fuerza, ¿no? Como una fuerza que puede operar en cualquier escenario, en cualquier momento, en cualquier escala, a gran escala o pequeña escala, en tu relación con tu novio o en la geopolítica. Y entonces la estructura de esa palabra colonialidad o coloniality me parece que muy útil en el sentido de que te permite pensar en una fuerza, no necesariamente un sistema, y se persiste como fuerza cuando el sistema se haya disuelto. Igual con la indigeneidad, la cuestión de la indigeneidad es otra cosa, es otra fuerza que puede operar en cualquier contexto, puede surgir en cualquier instante, operar a cualquier escala. Entonces, me parece que he llegado a usar mucho la idea de fuerzas. También es parte del pensamiento ecológico, ¿no? Que hay fuerzas que están en juego y su impacto es imprevisible. Y el momento de su aparición es imprevisible. Pero sí están allí, ¿no? Y siempre. Entonces, es una actitud intelectual que estoy encontrando muy, muy fructífera ahora, pensar en términos de fuerzas.
Muchísimas gracias, Mary Luis. Hemos terminado. Gracias por participar del Proyecto Ballena. Gracias, un placer.